Bueno, mi nombre es Adelisa Manrique, les voy a hacer la clase de neoplasias dérmicas. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Ok, perfecto. Ay, no sé cómo mover esto para que no ocupe espacio. Ahí está, ya. Listo. Bueno, entonces en esta clase vamos a revisar todo tipo de neoplasias. Bueno, no en general todo tipo, pero sí los tipos más frecuentes que al menos deben conocer de neoplasias que ocurren a nivel cutáneo, ¿no? Las neoplasias son tumores que se desarrollan como resultado de proliferación de uno o más componentes de la piel, ¿no? Y estas neoplasias pueden ser de carácter benigno o maligno. Esto. Muy bien. Entonces, los tumores benignos van a depender de dónde se originan, ¿no? De origen epidérmico, si son quísticos, melanocíticos. Ahí tenemos a los más comunes como los nevos, adquiridos o congénitos. Pueden haber tumores de origen anexial, como las hiperplasias sebáceas, los tricoepiteliomas, de origen vascular, como el hemangioma o el granuloma piógeno, que son bien frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica. Y de otros componentes o tejidos que estén en la piel también pueden derivarse neoplasias benignas. Acá tenemos ejemplos. La neoplasia benigna más común es la queratosis seborreica, que son lesiones que pueden ser pápulas, a veces hasta verse algo tumorales, que tienen una superficie rugosa y que se presentan en cualquier edad, pero que su mayor frecuencia de presentación es en la adultez tardía, ¿no? Acá hay otro ejemplo que es el granuloma piógeno, que es una lesión de origen vascular, una neoplasia de origen vascular que tiene un típico collarete alrededor de la lesión, que es muy friable, muy sangrante, se presenta en zonas de traumatismo, por ejemplo los labios, y muy frecuente en gestantes. Otra lesión benigna, pero que también podría tener en su base una neoplasia maligna, es el cuerno cutáneo, ¿no? Es una lesión queratósica, dura, proyectada en la piel, que da la apariencia de un cuerno, obviamente, y que en la base puede ser generalmente una queratosis actínica o una verruga, o tener en la base una neoplasia maligna también, ¿no? Los nevos, que todos conocemos, que pueden ser planos o abultados, como en este caso estas pápulas, que vienen a ser los nevos melanocíticos intradérmicos, que también constituyen neoplasias benignas de origen melanocítico, ¿no? Otra neoplasia benigna de origen vascular, el hemangioma, que se ven en los niñitos dentro de los días de nacido, que aparecen y pueden llegar a abultarse formando estas neoplasias. Y otras neoplasias de la piel, como el quiste epidérmico, que también son frecuentes. Como hemos dicho, la queratosis seborreica es la neoplasia benigna más común, aparece generalmente a partir de la cuarta década de la vida, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hemos visto hasta niños con queratosis seborreicas. Pueden ser solitarias, que es donde más difícil a veces se nos hace el diagnóstico de diferenciarlas de alguna lesión maligna, o pueden ser múltiples, que es lo más común. Tienden a ser pigmentadas, con superficie verrucosa o una superficie que se le dice aterciopelada, suave. No afectan las mucosas, las palmas ni las plantas, y la importancia de conocerlas es que pueden simular neoplasias melanocíticas, ¿no? Y también pueden confundirse un melanoma, una neoplasia melanocítica maligna, con una queratosis seborreica y hacer un procedimiento sobre una queratosis seborreica, llámese electrocauterización o crioterapia, siendo esta una lesión maligna. De ahí que hay que también conocerla. Los tumores malignos, los más comunes, es el cáncer de piel no melanoma, ¿no? Este incluye el carcinoma vasocelular, que es el carcinoma más común de la superficie, de toda la economía, por así decirlo, y el carcinoma epidermoide. Y luego tenemos al melanoma maligno dentro de este grupo de neoplasias malignas. Luego tenemos los tumores linfoproliferativos, ahí están los linfomas. Estos tres vamos a revisar un poco, pero también tenemos de origen vascular, como los angiosarcomas, el sarcoma de Kaposi, metástasis cutáneas, es decir, aparición de tumores a distancia, como metástasis en la piel, y de otros tejidos que también están en la piel.
Entonces vamos a revisar un poco de lesiones premalignas, como las queratosis actínicas, del cáncer de piel no melanoma, un poco de melanoma y de linfomas cutáneos. Para saber esto también hay que enfocarnos un poquito en la etiología de estas neoplasias, ¿no? Sobre todo hablamos de cáncer de piel no melanoma y melanoma, en cuya etiopatogenia va a estar presente dos factores. Uno, la exposición a la luz solar, ¿no? Aquí vemos, este es el espectro de la onda solar, que tiene la luz ultravioleta, tiene la luz visible y los rayos infrarrojos, ¿no? Entonces, la luz ultravioleta, la ultravioleta B y la ultravioleta A son las que tienen mayor implicancia en la producción del cáncer de piel, ¿no? Entonces, la exposición sin restricción a este tipo de radiación es lo que va a poner en riesgo a los pacientes. Pero hay otro factor importante, que es la fotoprotección natural, ¿no? El fototipo, los llamados fototipos que tengan los pacientes, ¿no? Mientras más bajo el fototipo, es decir, la persona tenga una tez más clara, llámese fototipos 1 y 2, son los que más riesgo van a tener de hacer un cáncer de piel, ¿no? Y los fototipos más altos, llámense los fototipos 5, 6, son los que van a estar más bien protegidos de tener este tipo de neoplasias. Ahora, no es que es una protección total, pero la incidencia de las neoplasias malignas pues va a ir bajando a medida que el fototipo va subiendo, ¿no? Bien, las queratosis solares, actínicas o seniles, es lo mismo. Estas queratosis se van a ver clínicamente como pápulas de superficie rugosa, pueden ser únicas, pueden ser múltiples y sobre todo nos va a llamar la atención que están localizadas en zonas fotoexpuestas y que las vamos a ver acompañadas de otras lesiones por daño solar o por fotodaño, como son cambios pigmentarios, arrugas, pérdida de elasticidad de la piel, ¿no? O lesiones vasculares también, telangiectasias, etc. Las zonas más afectadas van a ser el rostro, las orejas, el cuello, el dorso de las manos, el cuero cabelludo, sobre todo en varones que sufren de calvicie, van a tener mucha queratosis solar a nivel del vértex, ¿no? Si le hacemos una biopsia a esto, se va a ver una epidermis hiperqueratósica con infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, y no vamos a ver células neoplásicas aún, ¿no? Puede verse una leve displasia. Y se cree, hay una valoración de que aproximadamente el 10% de estas lesiones se podrían transformar a carcinoma epidermoide, pero esto me parece que es más bajo. El tratamiento incluye sobre todo métodos como la crioterapia, que es lo que nosotros hacemos más frecuentemente, pero también hay tratamientos tópicos con 5-fluoruracilo, imiquimod, diclofenaco al 3%, etcétera, que nos permiten tratarlas sobre todo cuando son múltiples, ¿no? Y clínicamente pues se van a ver así, acá hay un dorso de una mano, ¿no? Pacientes que conducen, conductores de auto, que está la mano expuesta mucho tiempo, pues vamos a ver esto. Otras áreas, frente, cuero cabelludo, vamos a ver estas lesiones de aspecto rugoso y sobre todo al palparlas se van a sentir muy ásperas, ¿no? En el contacto. Ahora hablemos de cáncer de piel no melanoma. Este está más frecuentemente presente en los países con altos índices de radiación y también con población con fototipos claros, ¿no? Un ejemplo de este grupo es, por ejemplo, en Australia. En Australia tienen mucha incidencia de cáncer de piel no melanoma y melanoma. Nuestro país también tiene incidencias altas porque tenemos niveles de radiación muy altos, aunque el fototipo nos proteja un poco. 2/3 de este tipo de carcinoma van a corresponder a carcinoma vasocelular y 1/3 a carcinoma epidermoide, y es más frecuente en varones. Y el 75% de los casos se presenta en mayores de 65 años. En general, como grupo, es un cáncer que tiene buen pronóstico, ¿no? Si se logra el control quirúrgico, no hay mayor riesgo. Pero el carcinoma epidermoide puede tener un riesgo de metástasis de hasta el 10%.
Y la sobrevida por este riesgo del carcinoma epidermoide o escamo celular a 10 años llega a 80% si es que hay pues este riesgo de metástasis, ¿no? Carcinoma vasocelular, más bien si tiene una buena sobrevida a 10 años, el riesgo de mortalidad por esta patología es extremadamente raro. Dentro de los factores etiopatogénicos hemos hablado de la radiación solar, del fototipo de los pacientes, mientras más bajo el fototipo, más riesgo, pero para el carcinoma epidermoide también hay otros riesgos, ¿no? Otros factores. La radiación ionizante, exposición a agentes químicos como el arsénico, el hecho de tener cicatrices crónicas post-quemadura o úlceras crónicas también pone en riesgo al paciente de esto. Y algunos factores hereditarios, algunas enfermedades como seroderma pigmentoso, etcétera, en las cuales hay una falla en la reparación cutánea de las mutaciones a nivel de la epidermis que pueden también, que ponen más bien en riesgo a estos pacientes de sufrir esta enfermedad. El carcinoma vasocelular, como hemos dicho, es el cáncer más frecuente en humanos, tiene una localización exclusiva en la piel, no afecta mucosas. Hay varias formas clínicas, las más frecuentes son las formas superficiales y las formas nodulares, como la que vemos en la imagen de la esquina, y se le considera algunas localizaciones de alto riesgo como la zona nasogeniana, la zona nasal, la zona periocular, la zona de las orejas y el cuero cabelludo, donde a veces es difícil dar los márgenes de seguridad cuando se hace la cirugía y por lo tanto el riesgo de recidiva aumenta, ¿no? Si hacemos el estudio histológico, lo típico es ver unos nidos de células basaloides que están separados por clef o separaciones por retracción del tejido. El tratamiento de este tipo de carcinoma es la extirpación quirúrgica, un margen mínimo entre 3 a 5 milímetros, pero también hay otras formas de tratamiento como la criocirugía, hacer curetaje o electrodesecación. Entonces hay una variedad de presentaciones clínicas, por ejemplo, la forma superficial, que puede verse como placas eritematosas o eritematodescamativas, y que pueden confundir, ¿no? Pueden confundir esto con dermatitis u otro tipo de dermatosis benignas. Puede simular enfermedad de Payet, psoriasis, puede simular un lupus eritematoso, etc. Y se puede ver en tronco, en piernas de mujeres, y como a veces es difícil de identificarlo tempranamente, si la cirugía no se hace en lesiones grandes, pues hay más riesgo de recidiva, ¿no? Otra variedad es la variedad morfeiforme. La variedad morfeiforme se ve como placas planas, pero esclerosantes o amarillentas. El borde no es muy típico, ¿no? El borde que tiene el carcinoma celular típico en este caso no es muy típico. Y es una forma un poco rara, pero más agresiva, porque invade en profundidad. Por ejemplo, este caso, en el cual los bordes no se van a ver bien clínicamente y muchas veces al hacer el abordaje quirúrgico no se puede definir bien el borde y puede haber más riesgo de recidiva por eso, ¿no? Acá tenemos otra esclerodermiforme en una localización todavía de alto riesgo. Esta paciente era una paciente joven del hospital que presentó esta lesión. Aquí está la dermatoscopia donde se ven los vasos telangiectásicos alrededor de la lesión y en una placa así algo amarillenta que terminó siendo un carcinoma vasocelular morfeiforme en una paciente joven donde el riesgo de mutación por cirugía de esta zona pues era alto, ¿no? También puede presentarse como una forma ulcerada desde su inicio, ¿no? Generalmente los carcinomas vasocelulares evolucionan a la ulceración, pero hay formas que desde el inicio son ulceradas, ¿no? Por infiltración y destrucción del tejido. Esta fórmula va a presentar unos bordes elevados, duros, de superficie brillante y que además presentan telangiectasias en ese borde, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba yo en la práctica, que es un borde típico, como unas perlitas o como un borde así brillante, que le llamamos borde perlado y que cuando nosotros veamos eso hay que tener en cuenta este diagnóstico porque es bastante típica esta presentación clínica del carcinoma vasocelular, ¿no?
Las formas pigmentadas las vemos frecuentemente en nuestro medio, ¿no? En la literatura son el 6 al 10% de los casos, pero en nuestro medio es un poco más frecuente. Y vamos a ver estas lesiones más pigmentadas, pero que van a mantener ese borde típico, brillante de la lesión que nos hace pensar en carcinoma vasocelular, ¿no? Como hemos dicho, la histología va a presentar estos nidos de células basaloides que tienen esta separación entre los nidos, que le llaman cleft, ¿no? Y bueno, dentro de estas células pues va a haber alguna presencia de mitosis, anaplasia, etcétera, y alrededor cambios en relación a proceso inflamatorio crónico y daño solar, ¿no? Elastosis solar. Desde el punto de vista histopatológico, también se puede definir que los carcinomas vasocelulares puedan tener más riesgo, ¿no? Por ejemplo, que sean infiltrantes, que tengan mayor espesor, que tengan invasión perineural, que estén muy ulcerados o que tengan un aspecto reactivo miofibroblástico, y además que tengan la presencia de metatipia, ¿no? La metatipia, ¿qué es? Es un cambio en estas células de este tumor que más bien los hace tener una diferenciación hacia el carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, esta diferenciación hacia el carcinoma epidermoide hace que los carcinomas vasocelulares tengan riesgo de metástasis, ¿no? El diagnóstico principalmente es clínico, pero al tener que hacer muchas veces cirugías en zonas donde va a haber pues, mutilaciones, etc., es ideal tener un diagnóstico histológico, ¿no? Hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Además de la clínica, ahora contamos con la dermatoscopía, que es una lupa que nos permite magnificar la imagen y poder ver hallazgos bien definidos que nos hacen el diagnóstico muy, muy seguro de carcinoma vasocelular solo con la dermatoscopía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este paciente que tiene esta lesión pigmentada y a la dermatoscopía podemos ver claramente que tiene estas estructuras radiadas, pigmentadas, y estas estructuras pigmentadas, pues, son típicas de un carcinoma vasocelular pigmentado superficial. Entonces, la verdad que con esto no hay lugar a duda y el diagnóstico está hecho. Sin embargo, usualmente requerimos la biopsia para confirmarlo. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal va a ser la eliminación completa de la lesión con los resultados más cosméticos aceptables, ¿no? Dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos el más importante, que es la extirpación quirúrgica con márgenes, pero también tenemos la cirugía micrográfica de Mohs y se pueden hacer en algunos casos curetaje, electrodesecación o criocirugía. La cirugía convencional nos va a permitir darle márgenes de seguridad a la extirpación de esta lesión, ¿no? Y nos permite estudiar histológicamente estos márgenes, ¿no? Va a requerir anestesia, va a dejar cicatriz, a veces hay que hacer colgajos o injertos para rellenar el defecto, ¿no? Si el tumor es menor de 2 centímetros, el margen de seguridad es 3 milímetros usualmente, pero se requieren márgenes un poco más altos en los mayores de 2 centímetros. Y la profundidad siempre debe llegar hasta el celular subcutáneo. Luego tenemos otra opción quirúrgica que es la cirugía micrográfica de Mohs, que se utiliza en neoplasias de alto riesgo, ¿no? Tumores de alto riesgo. ¿Cómo se hace esta cirugía? Esta cirugía se hacen pasos, ¿no? Un momentito. Ya. Entonces, en un primer paso se va a hacer la extirpación de la lesión, en este caso está acá, la extirpación de la lesión tumoral, y se manda a ver los márgenes en el momento por una especie de congelación, ¿no? Si los márgenes están libres, pues se procede al cerrado del defecto.
pero los márgenes van marcados. Entonces, si los márgenes tienen hacia un lado todavía tumor, se va ampliando en una siguiente fase, pero que se realiza en el mismo momento, se amplía y así se va ampliando y ampliando. Bueno, en este caso es un caso con demasiado ilustrativo sobre cómo han ampliado inclusive hasta haciendo la exenteración de la órbita, ¿no? Pero en realidad esto es muy raro, ¿no? Entonces, según en esos pasos se va ampliando de acuerdo a la presencia o no de persistencia de células neoplásicas y finalmente se cierra el defecto pues con un colgajo o un injerto, ¿no? Esto es importante para zonas de difícil tratamiento quirúrgico, ¿no? Los párpados, por ejemplo, las orejas, porque hay que dar un margen mínimo, nos permite dar un margen mínimo de seguridad, ¿no? Y nos permita sacar toda la lesión sin esperar que en un control, cuando se vean los resultados, se nos diga que los márgenes están comprometidos, ¿no? Es una cirugía larga que puede requerir, en el hospital hemos visto que a veces requiere hasta 2 días, se empieza un día y se termina el día siguiente, etcétera, por que puedan seguir saliendo comprometidos los márgenes, ¿no? ¿Cuándo decimos que una neoplasia como este tipo tiene alto riesgo? Cuando tiene más de 2 centímetros, cuando está ubicada en las zonas que hemos mencionado, cuando es una variedad clínica agresiva, como la esclerodermiforme o la ulcerada, cuando histopatológicamente también se ve que es infiltrante o que tiene esta metatipia, cuando en la clínica los márgenes tampoco se ven bien, o si es un paciente que tiene una recurrencia constante, ¿no? Ahí se consideran tumores de alto riesgo. En esos tumores es mejor casi siempre que se pueda hacer la cirugía de Mohs, ¿no? Y bueno, también tenemos procedimientos no quirúrgicos, como la radioterapia, el 5-fluoruracilo, el interferón intralesional, terapia fotodinámica, sobre todo para lesiones premalignas, quimioterapia, retinoides y miquimod. Todo eso se puede utilizar, sin embargo, no es lo ideal, ¿no? Porque no nos van a permitir ver los márgenes de seguridad. Y tienen sus indicaciones, ¿no? Por ejemplo, para lesiones en párpado, lesiones en zonas grandes que tengan unas difíciles de reconstruir o personas muy mayores que no puedan ser sometidas a los riesgos de anestesia, puede usarse la radioterapia o puede usarse todas estas medidas, ¿no? El imiquimod al 5% o el 5-fluoruracilo al 5% lo utilizamos en lesiones pequeñas y que a la histología sean superficiales, ¿no? Que no haya compromiso en profundidad. Si son superficiales, pueden tener una eficacia estos tratamientos quimioterápicos tópicos, ¿no? Y como vemos acá, los únicos tratamientos que nos permiten el estudio histológico de márgenes son las cirugías, ¿no? Tanto la convencional y obviamente la cirugía de Mohs. Y sin embargo, los otros métodos de tratamiento que tenemos, pues no nos van a permitir eso. El pronóstico, la verdad que es bastante bueno. El carcinoma mesocelular tiene un crecimiento muy lento en años y tiene un muy bajo riesgo de metástasis. La mayoría son curables y van a responder favorablemente a los tratamientos, ¿no? Las formas infiltrantes, las formas que tienen riesgo, como hemos mencionado, son las que pueden tener más riesgo de recidiva. Y bueno, la recurrencia, hay que tener en cuenta esto, que el paciente que ha tenido un vasocelular, pues tiene un 20 a 30% más de riesgo de hacer otro carcinoma vasocelular u otro tipo de cáncer cutáneo. Por lo tanto, se les recomienda un chequeo de cuerpo entero semestral, porque son personas que han recibido radiación o tienen el fototipo claro, ¿no? Entonces, eso los pone en mayor riesgo. Ahora pasemos al carcinoma epidermoide. Este sí puede afectar tanto la piel como las mucosas, a diferencia del vasocelular. Es localmente invasor, pero sí puede dar metástasis. El principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta, pero como hemos mencionado, hay otras exposiciones que también lo ponen en riesgo de carcinoma epidermoide, ¿no? Clínicamente se pueden ver como lesiones tipo placa, aplanadas, que pueden o ulceradas, que pueden verse en mucosas o en otras áreas de la economía. Orejas es un sitio frecuente, dorso de manos, antebrazos, cara, ¿no? En la histología vamos a ver
las perlas córneas, que son células que rodean un centro de queratina, y el tratamiento principalmente es quirúrgico. El margen en este caso debe ser mínimo 5 milímetros, y en las formas in situ se pueden utilizar también el 5-fluoruracilo o el imiquimod. La enfermedad de Bowen es una forma in situ del carcinoma epidermoide, ¿no? La vamos a ver como una placa eritematosa de superficie aterciopelada o pigmentada. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El diagnóstico diferencial son las dermatitis, pueden simular muy bien una dermatitis, ¿no? O una lesión inflamatoria. Y sin embargo, son lesiones que perduran en el tiempo, que no se van y más bien van creciendo, y en donde pues, uno debe sospechar. La dermatoscopia también nos ayuda a evaluar esto, ¿no? Son lesiones rosadas que tienen vasos puntiformes ordenados en línea y que tienen una escama superficial blanquecina, y con eso pues también hacemos el diagnóstico de enfermedad de Bowen. Y la eritroplasia de Koirat, que se ve como una placa también que puede estar erosiva o de superficie aterciopelada y que se ve en el glande o en el surco balano prepucial, y también significa un carcinoma epidermoide in situ, lo que nos permite el tratamiento con imiquimod o 5-fluoruracilo tópico, que puede tener una buena respuesta evitando mutilaciones, ¿no? Bien. Ahora hablamos del melanoma maligno. Este es un tumor que se origina en los melanocitos, alta incidencia en los países que hemos mencionado, ¿no? Que tienen fototipos claritos y alta radiación, por lo tanto, bastante mayor predisposición en las razas blancas, ¿no? Hay dos picos de incidencia entre los 35 y 50 años y hay otro pico después de los 65 años, pero la incidencia se incrementa año a año, ¿no? En su etiopatogenia está la exposición a la luz solar. En algunas formas de melanoma que vamos a ver, como el melanoma acral, el traumatismo repetitivo se ha visto también que hasta en el 30% de los casos puede presentarse. Y hay un porcentaje de estas neoplasias que se desarrollan a partir de nevos, ¿no? Previos. Por lo tanto, la detección temprana es la herramienta más importante en el tratamiento. Bien, entonces, hay muchas variedades clínicas e histológicas de melanoma, pero vamos a hablar de las más frecuentes. Tenemos la variedad extensión superficial, la variedad melanoma léntigo maligno, la variedad melanoma nodular y la variedad acral. El melanoma de extensión superficial lo vamos a ver como placas o máculas también hiperpigmentadas o policromáticas que van a estar distribuidas pues, en cualquier superficie, pero principalmente se ubican en zonas de exposición solar intensa intermitente, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde es intenso intermitente? En el tronco, ¿no? Los pacientes van a la playa, se insolan, y esas zonas donde ha habido exposición solar intensa intermitente, que se han pelado, etcétera, ahí es donde aparece este tipo de melanoma. Brazos, tronco, piernas en mujeres, ¿ya? La edad media de presentación es alrededor de los 44 años, pero es el melanoma que se presenta en fototipos claros y en gente joven, ¿ya? Y se ve como una placa pigmentada, palpable, de 1 a 2.5 centímetros, puede ser mayor, en nuestro medio hemos visto mayores. Policromática, puede tener varios colores, ese es el clásico que tiene los bordes irregulares, ¿no? Y que puede también presentar áreas claras. El tipo melanoma léntigo maligno, el melanoma léntigo maligno no es muy frecuente, pero es el que se ve en zonas de exposición crónica persistente, ¿no? Exposición solar crónica persistente, donde rostro, orejas, cuero cabelludo. Y como es exposición crónica, se ve en gente mayor, ¿ya? Por encima de los 70 años. El crecimiento es lento, pero el pronóstico es bueno. Y también hay que hacer la resección quirúrgica. El melanoma nodular también es la segunda forma de infrecuencia de presentación. Este es un melanoma que no tiene fase de crecimiento horizontal o radial, sino más bien tiene una fase de crecimiento vertical bien rápida. Por lo tanto, hace nódulo desde el inicio, ¿no? Es invasor desde el inicio y por lo tanto es el más agresivo y el de peor pronóstico. Puede aparecer en cualquier localización, puede aparecer en cualquier zona, incluidas las palmas y las plantas, desde el inicio ser nodular y lo vamos a ver como una pápula
o nódulo eritematoso que tiende a la, pigmentado que tiende a la ulceración. También puede ser no pigmentado y puede ser rosado, ¿no? Y el melanoma acral, que es una forma que tenemos bastante en nuestro medio, ¿no? Se puede iniciar como una lesión tipo mácula o placa, con una pigmentación irregular, policromática, y que puede irse extendiendo en forma periférica. Luego se va a hacer infiltrada, queratóxica, o puede tener lesiones tumorales o vegetantes dentro de la lesión. Es el melanoma que afecta las palmas, las plantas y también las uñas, ¿no? Hasta ahora el melanoma acral incluye uñas. Acá tenemos algunas imágenes de esto, ¿no? Se puede ver como una lesión tumoral por debajo de la uña o afectando la uña y luego afectando alrededor de la uña. Estas fotografías son de nuestro medio, son pacientes locales, ¿no? Se presenta más en fototipos más oscuros, ¿no? Nuestros fototipos, 4, 5. En la planta, acá también vemos una planta, este es un talón y acá vemos, así vemos nosotros los pacientes, como usualmente también se ve un pico en personas mayores que no se han visto los pies, no se ven las plantas y de repente ven esta mancha grande, ¿no? En este tipo, pues al parecer no hay pues una exposición solar de esta zona, es una zona más bien cubierta y por lo tanto no se cree que la luz ultravioleta tenga algo que ver aquí. Más bien, en este tipo de melanoma también está presente en asiáticos y en gente de fototipo oscuro, en pacientes de raza negra. Y en ellos se han hecho estudios y se ha visto que hay hasta un 30% de presencia del antecedente de traumatismo repetitivo o traumatismo intenso, ¿no? En esa zona, que por lo tal se considera un riesgo. Nosotros en nuestro medio, algunos pacientes nos han contado historias pues de que tuvieron mordedura de un animal, se les introdujo un clavo, etcétera, y luego apareció la mancha. Entonces, al parecer, hay ahí un factor que falta determinar un poco más cuál es su importancia, ¿no? Se pueden ver pues con la evolución, es un melanoma que tiene un crecimiento lentiginoso, quiere decir un crecimiento así de extensión radial lento, pero que con el tiempo puede volverse nodular, presentar ulceración, sangrado, etc. Bueno, el diagnóstico del melanoma tiene que incluir determinar el grosor histológico que tiene el melanoma. Para eso hay que hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia que nos va a confirmar si estamos o no frente a un melanoma y cuál es el grosor en milímetros de ese melanoma, ¿no? Una vez que hemos identificado eso, de acuerdo a eso hay que identificar si hay una difusión linfática de la lesión, viendo el drenaje linfático, es decir, hacer un ganglio centinela, y determinar si hay metástasis a distancia con imágenes, ¿no? Para verla en profundidad, pues había antes los niveles de Clark, bueno, existen los niveles de Clark, que nos indican la infiltración de las células malignas en las capas de la epidermis hasta llegar al tejido celular subcutáneo, ¿no? Ya no tiene mucho, se sigue describiendo en el examen histopatológico, pero no tiene mucho impacto a nivel de lo que es la sobrevida. Sin embargo, la invasión en milímetros sí tiene mayor impacto en la sobrevida, ¿no? Por lo tanto, es bien importante definir el nivel de Breslow. El nivel de Breslow implica cuántos milímetros en profundidad ha alcanzado la lesión tumoral, ¿no? Y se considera que menos de 0.8 milímetros las lesiones tienen, o menos de 1, tienen un buen pronóstico, y a medida que va incrementándose la profundidad, pues el pronóstico y la sobrevida disminuye notablemente. Así que lo primero que hay que hacer en la valoración de los pacientes con melanoma es definir el grosor, ¿no? Y si está ulcerado o no, para eso se utiliza esta categoría en el TNM y vamos valorando de acuerdo a la profundidad, si es de T0 hasta T4, ¿no? Luego se valora los linfáticos, los nodos, que es el N, y también las metástasis, ¿no? Dependiendo si hay metástasis cerebral o de otras vísceras,
que también se va haciendo el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje final, pues, nos va a dar distintos estadios y de acuerdo a eso es que se llega a la sobrevida, ¿no? Los estadios más altos, mientras menos Breslow hay, la sobrevida es mucho mayor. A medida que va avanzando, donde hay metástasis a distancia, pues la sobrevida va a ser muchísimo menor. Algunos casitos, por ejemplo, acá tenemos un caso de un melanoma de extensión superficial que hizo una reacción vitiligoide periférica, ¿no? Acá vemos. Casos de melanoma acral, esto es de la literatura, ¿no? Este melanoma unguial, en el cual se ve esta banda de pigmento irregular, con distrofia de la uña, y con esto que está señalando la flecha, que sería el signo de Hutchinson, o el compromiso del pigmento por fuera de la unidad unguial. Otro melanoma unguial, ¿no? Esta hiperpigmentación difusa de la uña, con bandas de distinto grosor y de distinto tono. Otro melanoma acral, acá tenemos un melanoma acral que inicia entre los dedos, pues es que el paciente no se lo veía y ya cuando rebasa, ¿no? Es que lo nota. Acá vemos cómo está la infiltración de estos melanocitos malignos a nivel de toda la dermis con un grosor bastante comprometido en profundidad, ¿no? Este es un caso de un paciente con un melanoma metastásico. Estas son metástasis en tránsito del melanoma, un melanoma acral que ha presentado estas metástasis hacia la zona pues, inguinal, ¿no? Otro caso de un melanoma a nivel del glande, lo vemos como una placa pigmentada con bordes irregulares. Algunos casos de carcinoma epidermoide, por ejemplo, esta placa eritematosa, pigmentada, con escama en la superficie y de superficie queratóxica, ¿no? En el cuello. Acá tenemos otras lesiones tumorales. Acá tenemos este paciente con esta lesión tumoral a nivel de la sien derecha y esta otra gran lesión tumoral ulcerada, cual se ha puesto gasa y se le ha quedado pegada al paciente, y con otras lesiones más pequeñas, unas pápulas con superficie costrosa a nivel de la mejilla, de la ceja, de la cola de la ceja, etcétera, que nos indican todo un campo de radiación, ¿no? Probablemente un paciente con mucha exposición solar, ya sea laboral probablemente, o a veces tenemos también pacientes con exposición solar recreacional, pescadores, tenistas, golfistas, etcétera, que tienen mucha área de radiación, donde no solamente vemos los carcinomas, estos son casos de carcinomas epidermoides, sino también las queratosis solares, que son lesiones premalignas. Otro caso de un carcinoma epidermoide extenso en una paciente, ¿no? En la zona lumbar. Y acá un carcinoma epidermoide que se describiría como una lesión nodular a nivel del labio inferior, ¿no? El labio inferior es otra zona de bastante exposición, sobre todo en zonas de radiación, como en zonas de altura, en la sierra de nuestro país. Es una zona de altura donde la gente no tiene la costumbre de usar fotoprotección y usan mucho las gorras, ¿no? Las gorras te producen te protegen del sol, pero el labio inferior siempre queda expuesto, ¿no? Entonces ahí hay aparición de este tipo de tumoración. Carcinoma vasocelular, acá tenemos un paciente que en la zona subnasal presenta esta lesión ulcerada con el borde típico, que espero no se olviden, el borde típico perlado, algo pigmentado, que nos hace diagnóstico de carcinoma vasocelular. A este también se le llama ulcus rodens, acuérdense, ulcus rodens, que es una úlcera con ese borde en rodete, que es típico de vasocelular. Otro carcinoma vasocelular que se presenta como una lesión nodular, escamosa, en la nariz. Otro paciente con carcinoma vasocelular que hemos visto en el hospital, con esta lesión tumoral grande, pero si nos fijamos, tiene ese borde perlado brillante, ¿no? Que nos hace el diagnóstico. Bien, vamos a hablar un poquito del linfoma cutáneo. El linfoma cutáneo son aquellos linfomas que se desarrollan en la piel, el primario, en la piel, sin evidencia de una afectación extracutánea en el momento del diagnóstico y pueden ser de células T o B, ¿no? Esta es la clasificación anterior de la OMS
donde clasificaba linfoma T, B y precursores hematológicos, y bueno, va cambiando progresivamente esta clasificación. Ahora la han clasificado desde el 2018 como linfomas T y linfomas B, ¿no? Hay varios tipos de linfomas. En los test, algunos de los test son más agresivos, pero el que nos debe interesar, y a ustedes también, es la micosis fungoide y sus variantes, ¿no? La micosis fungoide es el linfoma cutáneo primario más común, como vemos ahí, y es el que vamos a revisar, ¿ya? Es un linfoma no Hodgkin que compromete piel, y para que sea primario, al momento del diagnóstico tiene que estar solo compromiso de la piel, pero que progresivamente puede comprometer la sangre, los nódulos linfáticos, las vísceras, ¿ya? La micosis fungoide es la variante más común y se ve hasta en el 72% de todos los linfomas cutáneos de células T. La afectación racial más es en negros y menos en asiáticos, y la edad promedio de presentación a los 60 años, ¿no? La etiopatogenia es desconocida, pero se cree que puede haber una estimulación antigénica crónica produciendo células T malignas con incremento de sus marcadores, ¿no? Alguna exposición crónica a infecciones como estafilococo, clamidia, o algunos virus podrían poner en riesgo a los pacientes de tener este tipo de linfoma, ¿no? Y se ha visto que también estos pacientes genéticamente tienen defectos en las vías de apoptosis, lo que permitiría la preservación de estas células con fenotipo maligno. El curso clínico es indolente, quiere decir que es una patología una enfermedad crónica, que usualmente en la gran mayoría de casos tiene un pronóstico bueno, en el cual no va a haber progresión de la enfermedad, pero tampoco podemos ofrecer una cura al paciente, ¿no? Puede simular muchas enfermedades inflamatorias, por lo que puede dar un retraso de diagnóstico de alrededor de 7 años, y va a tener fases de presentación. Al inicio pueden presentarse como manchas, pueden o no tener prurito, manchas o parches. Luego ya va a haber mayor infiltración y va a haber presencia de placas, puede llegar a presentar tumores y puede o no progresar a la eritrodermia, ¿no? Las máculas o las placas pueden ser rosadas, marronáceas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, como en este caso este paciente con fototipo alto, ¿no? En nuestro medio también tenemos bastante micosis fungoide hipopigmentada, ¿no? Estas placas o máculas van entre 1 a 5 centímetros, son ovoides, policíclicas, pueden ser generalizadas o localizadas, usualmente afectan zonas donde no hay exposición solar, ¿no? Los muslos, las mamas, las nalgas, ¿no? Y puede tener un aspecto de una superficie atrófica o en algunos casos dar un aspecto de poiquilodermia, que significa presencia de atrofia, hiper e hipopigmentación y telangiectasias, ¿no? Típicamente las máculas se ven así en los glúteos, como unas manchas o parches rosados o hiperpigmentados. Usualmente no dan síntomas, el paciente ni los nota hasta que un día se ve y sabe desde cuándo lo tiene, y el diagnóstico puede retrasarse porque pueden simular dermatitis, tiña, etcétera, ¿no? Con el progreso de la evolución de esto, pueden tornarse en placas y ahí va a haber mayor infiltración. Igual pueden seguir simulando una psoriasis, una dermatitis, ¿no? A veces se pasan los años y el paciente va de diagnóstico en diagnóstico hasta que a alguien se le ocurre hacer biopsias y hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Acá tenemos un paciente con unas máculas hiperpigmentadas, pero las lesiones están activas. Vemos las placas rosadas que están debajo de estas hiperpigmentadas. Este paciente ha recibido una fototerapia por mucho tiempo, por lo que se ha quedado así de hiperpigmentado. Y bueno, el progreso puede ir hasta nódulos, ¿no? Estas placas, como vemos acá hay una placa, pero puede progresar a nódulos o tumores, ¿no? De ahí viene el nombre de micosis fungoides. Al parecer los tumores formaban como una especie de hongos, de setas, y por eso es que le ponen este nombre hace muchos años los franceses, ¿no? Aquí está el temor porque ya estos pacientes con lesiones tumorales sí tienen una mayor mortalidad, ¿no?
Estas formas se pueden ulcerar, esas úlceras se pueden sobreinfectar y son pacientes con una inmunosupresión de base, que esto sí puede llevar a la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Hay una variante que es la variante eritrodérmica, donde se va a ver el paciente con un compromiso de la superficie corporal mayor del 90%, es un proceso exfoliativo generalizado con eritema, palmas gruesas, usualmente se ven las palmas amarillentas, gruesas, las uñas distróficas, va a haber escasez en pelo, ¿no? Y ocasionalmente, con el tiempo, si esta eritrodermia persiste, va a hacerse una melanoeritrodermia o se va a tender a la hiperpigmentación. En las manifestaciones sistémicas, pues además del prurito, malestar general, baja de peso, los pacientes pueden tener compromiso de nódulos linfáticos. Ya cuando hay compromiso de nódulos linfáticos, la sobrevida va a reducirse, y también se puede, mediante imágenes, ver si hay compromiso hepatoesplénico, pulmonar, para lo cual se usa estudio de imágenes y también biopsia de médula ósea. En cuanto a la histología, va a variar dependiendo del momento que hagamos la biopsia, ¿no? Si la hacemos en el estadio de parche o de placa, lo que vamos a ver es el infiltrado linfocítico, ¿no? Estos linfocitos en banda que están en la unión dermoepidérmica y que los vamos a ver ascender hacia la epidermis, ¿no? Como vemos acá, estos linfocitos que tienen un halo claro son linfocitos anormales que ascienden, a veces hasta en fila india, menciona la literatura, hacia la epidermis, y eso se le llama epidermotropismo de linfocitos, ¿no? Típico de las micosis fungoides en estadios tempranos y que llega a ser el diagnóstico en estos pacientes. A medida que avanza, ya si tenemos una placa gruesa, un tumor y hacemos la biopsia, lo único que vamos a ver, ya no vamos a ver epidermotropismo, sino vamos a ver un infiltrado total de linfocitos con o sin núcleos cerebriformes, ¿no? Y la inmunohistoquímica nos va a dar un CD4 positivo, CD7 negativo, CD26 negativo, CD5 negativo también, y eso nos hace el diagnóstico. El tratamiento, pues vamos a utilizar corticoides tópicos superpotentes para los estadios tempranos, ¿no? También utilizamos algunos quimioterápicos tópicos como mostaza nitrogenada, carmustina tópica, y lo que más utilizamos nosotros es la fototerapia, ¿no? La terapia ultravioleta, el UVB, NB, es decir, de banda angosta, que da una resolución hasta del 75% los pacientes en estadio en mancha, en parche, ¿ya? Va disminuyendo a medida que el estadio avanza. También se pueden utilizar retinoides tópicos y sistémicos, metrotexate, y otros tipos de radioterapia, quimioterapia o terapias biológicas, dependiendo pues del estadio, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, una consulta en cuanto al la eritroplasia de Kerrat, ¿solo se da en la zona genital o también se puede ver en otros lugares? No, la eritroplasia de Keirat se presenta solo a nivel del glande o del pene. En otros lugares es lo mismo la enfermedad de Bowen. Es un símil, pero en otras zonas. Fue descrita en la zona genital como eritroplasia de Keirat, pero nos podemos olvidar de esos nombres y decir carcinoma epidermoide in situ. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta?